Un abrazo para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bien, estamos en nuestra serie Pecados de Sangre. Y en esta serie hemos estado hablando cómo estos derramamientos de sangre hacen que vengan maldiciones personales, pero también generacionales, que aun cuando uno está en Cristo, necesita orar y romper, porque algunas cosas de verdad que siguen al pueblo del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos tener entendimiento en el ministerio de la liberación. Pero también algunas situaciones sueltan sobre la gente maldiciones de sangre. Y hoy quiero hablar sobre que maldecir al padre o a la madre suelta maldiciones de sangre. Le repito, maldecir al padre o a la madre suelta maldiciones de sangre. Y quiero usar Levítico capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Lo quiero repetir. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, usted diría, ¿pero a quién se le ocurriría maldecir al papá o a la mamá? Bueno, yo quiero mostrarle algunas cosas que en mi experiencia he podido ver y también enseñarle un poquito cómo levantar esa maldición que se establece en estas personas. Eso significa, de acuerdo a Levítico capítulo 29, que el que maldice al papá o a la mamá recibe una maldición de sangre, porque ahí dice, su sangre será sobre él. Esto es muy interesante. Entonces el Señor nos mostró en su palabra cómo la gente que maldice al papá o la mamá recibe en su cuerpo físico o en situaciones maldiciones de sangre. Allí tiene que haber gente diciendo, pero estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Bueno, entonces como estamos bajo la gracia podemos maldecir a los papás y no ocurre nada, no se nos pasa nada. Es mentira. A ese tipo de cosas nosotros no debemos creerles. Tenemos que creer a la palabra del reino de Dios y estas son leyes del reino. El que maldice padre o madre, de hecho, les mostraré mañana que hay una ley de la palabra que dice que muere irremisiblemente. Pero en este capítulo, el que maldice padre o madre, dice acá la escritura, muy interesante, de cierto morirá. A su padre o madre maldijo, su sangre será sobre él. Se suelta una maldición de muerte. Y esta maldición de muerte viene a través de la sangre. Ahora, quiero hablarles un poquito. Mi esposa me estuvo compartiendo una historia sobre una tribu. Y esta tribu, ellos me decía ella, estos no hablan. Ellos no hablan. Ellos al día producen 4 o 5 palabras porque ellos no hablan. Cuando yo le dije, pero ¿por qué no hablan? ¿Tienen un problema de garganta o qué pasa? Me dijo, no, ellos no tienen problemas de garganta. Lo que ocurre es que ellos saben tanto y creen tanto en el poder de la palabra, de nuestras palabras, que ellos no se atreven a proferir palabras, sino solo las necesarias, porque esa tribu indígena cree que lo que uno habla afecta todo el entorno. Me pareció muy interesante porque Salomón descubrió esto hace mucho tiempo cuando dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que el que la ama comerá de sus frutos. Para mí esta parte es de verdad muy interesante, muy tremenda. Entonces, desde esta perspectiva, yo quisiera hablar en este programa que nosotros los latinoamericanos de verdad que somos muy deslenguados, de verdad que somos muy habladores, guapachosos. La mayor parte de los problemas
que uno como pastor tiene en una congregación se debe a cosas que alguien dijo o alguien dice. Usted va a ver, fulano dijo, este dijo, aquel dijo, y cuando uno los trae a la oficina, ellos nunca dicen, yo dije, no, yo no dije nada, pastor. Y a veces termina usted como mentiroso. Porque, le reitero, uno de los mayores problemas, de la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos al interior de nuestras culturas latinoamericanas, las tenemos a través de la boca. Cuando nosotros pensamos en la palabra maldición, maldecir, siempre pensamos como que alguien le dijo a alguien, maldito, o algo así. Pero la gente no tiene la concepción de que esta es una palabra compuesta, que es maldecir, mal hablar, mal confesar. Y nosotros de verdad que pensando en esto, los latinoamericanos tenemos una boca muy maldiciente, de verdad. Y no es que a todo momento estamos diciendo maldito, maldito, no, sino que vivimos hablando cosas de mal, vivimos hablando cosas del mal, cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. Aun cuando las cosas puedan ser verdaderas, hay maneras de decir las cosas. Y Dios establece en su palabra que aquel que maldice, mal habla de su padre o su madre, morirá, su sangre será sobre él. A mí esto me impresiona al leer este texto de la Escritura, porque tendríamos nosotros hoy que desarrollar un temor de Dios muy fuerte en la manera como hablamos y sobre todo como hablamos de nuestros padres, aun cuando ellos hayan cometido errores, sean mal geniados o hayan hecho cualquier tipo de situación. Creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos de ellos, porque maldecir padre o madre hace que la sangre de ellos caiga sobre nosotros. Santo Dios, es una enseñanza muy interesante, ¿no le parece? Es una enseñanza tremenda. Entonces mucha gente, ellos piensan que pueden hablarles como quieran, proferirles las palabras como quieran. Ellos piensan que pueden maltratarlos como quieran, y eso no va a traer una incidencia. Yo conozco muchos cristianos que su grado de deshonra hacia su papá o su mamá es muy alto, aun cuando ellos están enfermos. Yo he estado enfrente de situaciones donde hay una mamá, está a punto de morirse, y las hijas le llevan la comida y trague, ahí tiene para que trague, ojalá se muera, y sueltan esas palabras, y ellos no entienden que están maldiciendo a sus padres. Por lo tanto, lo que está escrito dice que va a soltarse muerte, y además de eso, la sangre de esos padres va a ser sobre aquellos que hablaron. Santo Dios, que el temor de Dios caiga de una manera muy fuerte sobre nosotros, los que somos del pueblo de Dios. Yo les conté a ustedes en nuestras prédicas que hace 15 años empezó la Casa Transformación en la casa de mis padres con, poquita gente. Pero yo recuerdo que cuando ya teníamos como unas 100 personitas, el dueño de una funeraria me dijo: pastor, ¿por qué no afilia a todas las viejitas de la iglesia? Para ese tiempo eran como 12 que habían. Con eso, cuando se mueren, no tienen que estar pidiendo limosna, sino que usted ya les tiene pago el entierro. Yo dije: son viejitas, pues hagámoslo. Y le pagaba mensualmente. El caso fue que yo pagué ese bendito seguro como por 12 años. Y le voy a decir una cosa: y ninguna se murió ni se ha muerto. Ninguna. Pero en estos 15 años de ministerio he enterrado muchísimos jóvenes. Le va a parecer a usted una sorpresa: jóvenes que se suicidaron, jóvenes que les dio leucemia,
jóvenes que les dio un derrame cerebral, jóvenes que les dio en un asalto y los robaron, los cortaron y se murieron. Un joven que tuvo un accidente en una moto, un joven en un suicidio, una muchacha con cáncer en el cuerpo y muchísima gente joven. Ahora, de pronto no sea su experiencia como pastor, pero yo de verdad he asistido a muchos sepelios de gente joven. Y yo estaba como tocado y yo ya hablaba con el dueño de la funeraria porque yo ya eliminé ese tema de pagarle a las viejitas el entierro. Cortamos el seguro y él me decía, estamos sorprendidos porque es que lo que más se está muriendo es gente joven. Se muere 1 o 2 ancianos, pero se muere mucha gente joven. Y yo veía, en este tiempo, cómo los jóvenes se comportan hacia sus padres, cómo le hablan hacia papá, a mamá, cómo los tratan. Si no les dan los zapatos que quieren, se enojan. Amenazan de que se van a ir de la casa, la llaman la vieja, lo llaman el viejo, les usan unas palabras y les sirven sopa, vaya y coma si usted está, y con groserías, y no, pero es que yo hago lo que quiera, usted a mí no me manda, y eso va soltando en el espíritu un peso, y el peligro es que la muerte se puede soltar muy fuerte. Usted va a ver en los campos el respeto que se le tiene aún a los ancianos, la reverencia que se le ofrece a los ancianos. En algunos países, aun cuando entra un anciano, la gente se coloca de pie, cuando entra alguien en autoridad. Pero dentro de nuestra cultura, oh Dios, se ha perdido esto con tanta fuerza, que la gente habla como quiere, responde como quiere y tiene unas conductas espantosas. Y la Biblia dice que el que maldice al padre o la madre muere, su sangre será sobre él. Ahora tal vez usted dice, pero yo nunca los maldije, pero sí de pronto generacionalmente, y a eso trae un peso. Papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela hablaron, maldijeron, soltaron palabras, se fueron de la casa en rebelión, hicieron lo que quisieron, y eso tiene un peso, porque según este texto yo podría mirar y entender que todo problema en la cáncer, en la sangre, la leucemia, la anemia, la falta de glóbulos, en los asuntos con las plaquetas, los problemas en la médula ósea, los problemas al interior de los huesos, bueno, tantas cosas en la sangre, la diabetes, podría tener que ver con que alguien maldijo los padres. Y usted ve que Adán y Eva, el Señor los creó en sanidad. Ellos fluían en sanidad y la Biblia dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Y aún usted piensa que está bajo la gracia y maltrata a su papá y maltrata a su mamá y los trata como quiere y los maldice, y estos estorbos, mejor muéranse, los voy a echar de esta casa. Y usted piensa que porque está bajo la gracia no tiene ninguna afectación. Usted dice, Cristo ya pagó, hermano, yo puedo hacer lo que quiera. Uy, qué equivocados y errados pueden llegar a estar algunos cristianos. Porque el que maldice al padre, a la madre, muere, su sangre será sobre el que lo maldijo. Pero también yo pienso que paternidad no solo tiene que ver con la parte física. ¿Cuánta gente no para hablando de los ministros de Dios y maldiciéndolos, envidiándolos? Esa iglesia, ese ladrón, y van hasta la iglesia de uno mismo. Es que ese es un ladrón, pero miren cómo piden, pero mire cuánta gente viene acá, pero miren lo que están comprando. Yo creo que ese tipo de manera de hablar es muy peligrosa, porque eso va soltando un peso en el espíritu, va soltando un peso espiritual, sigue soltando un peso espiritual, y lo que ocurre es que con el tiempo se puede soltar una maldición de sangre. De hecho, he estado pensando en hablar a un hombre que vive para arriba y para abajo hablando contra nosotros.
Y habla y habla y va a nuestra congregación, pero habla. Pero es que ahora mire toda la gente que viene acá, pero cuánta plata les está entrando al pastor. Pero es que la gente como borregos va y les lleva la plata. Y este hermano no entiende que él está hablando de su padre, me está maldiciendo, por lo tanto mi sangre será contra él, será sobre sus generaciones. Por eso yo creo que uno debe ser bien medido en la manera como uno habla. Uno se da cuenta por qué razón mucha gente tiene 20 años de evangelio, han pasado por 20 iglesias, hablan del uno, hablan del otro, sus hijos no quieren saber nada de Dios, son hijos borrachos, hijos que están en drogas, muchachas que han abortado no sé cuántas veces, muchachos que están enfermos, bueno, tantas cosas. Y dice, yo no entiendo, hermano, ¿por qué me pasa eso? Pues le pasa porque según la escritura, cuando se maldice el padre o la madre, se suelta una maldición de muerte y dice, su sangre será sobre ellos. Que el temor de Dios caiga sobre nuestra vida. Aun cuando ellos puedan estar enfermos, que no nos dejemos llenar de desesperación y proferir unas palabras tan horrendas contra ellos, porque se puede soltar una maldición de sangre. Yo conozco niños de 5 años que tienen leucemia, que ya tienen diabetes, y uno dice, pero este niño ¿qué ha hecho? Pero usted mira las generaciones y usted va a encontrar grandes sorpresas. ¿Qué hacer para romper esta maldición de sangre? Número 1, ir a la cruz del Calvario, recibir el sacrificio de la cruz para que se corte la maldición de sangre. Número 2, yo lo primero que hago es ir a la cruz, ir a Jesús, establecer la obra de Cristo. Número 2, pedir perdón al Señor. Señor, perdóname, Señor, por esto que yo he hablado, por la manera como yo he hablado de ellos. Número 3, creo que uno debe hacer una ofrenda de paz y llevarla a la casa de Dios y pedir al pastor, por favor, ore. Y para eso son las ofrendas de paz en el antiguo pacto, para hacer la paz entre la tierra y el cielo. Y usted sabe que a causa de esas palabras se produce una guerra en su contra. Pero lo último que creo es que usted debe buscar a su papá, debe buscar a su mamá, usted debe pedirles perdón y debe confesar, debe decir, mire, yo los he maldecido, mis palabras no han sido las correctas, perdónenme y bendíganme. Y usted postrado de rodillas, que sus papás pongan las manos sobre usted. Ahora, escúchelo bien, si usted ha maldecido un pastor, otro pastor, no le queda otro remedio, ningún apóstol, ningún profeta a usted le va a quitar esa maldición. La única manera de que eso se le quite de encima es que usted vaya y busque a la persona a la cual le hizo el daño. Ahora usted dice, pero Pastor Frankie, mi papá y mi mamá se murieron. Entonces vaya a la casa de Dios, busque al pastor, explíquele el caso y busquen un anciano de la congregación, un hermano adulto de la congregación. Esto en la Biblia se llama la ley de la representatividad. Posiblemente ya ellos no están vivos, pero usted puede hablar con el hermano, le puede decir, mire, yo quiero como que usted haga las veces de mi padre y le pido perdón como si fuera mi padre. Bajo la ley de la representatividad hablé esto más contra mi padre, y que ese hermano diga, sí, yo bajo la ley de la representatividad asumo que soy tu padre, rompo esa maldición, te bendigo. La importancia de hacerlo, eso no es solamente ahí, el Señor me perdonó, amén, yo no tengo que hacer nada. Se tiene que pedir perdón, se tiene que restituir el daño causado, se tiene que buscar a papá y a mamá, aun cuando sean un poquitico de canzones, y perdónenme por favor, estas palabras que yo hablé no son correctas, pero yo no sé qué tanto tendrán que hacer algunos cristianos que han pasado por 20 iglesias, 30 iglesias, de todos los pastores han hablado mal. Porque creo que deben buscar de uno en uno y tienen que pedir perdón para que sean restaurados y no caiga ni sobre ellos ni sobre sus generaciones una maldición de sangre. Coloque la mano sobre su radioreceptor y diga, Señor Jesucristo, reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, sobre todo estas personas que me escuchan por primera vez. Te pido perdón por mi pecado, me aparto de mi pecado, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y dígale, Señor, perdóname, yo no lo sabía, lo hice en ignorancia, por haber maldecido a mi padre y a mi madre, permíteme pedirles perdón. Y usted que está ahí, diga, Señor, yo te pido perdón por haber maldecido a mi papá, por haber maldecido a mi mamá.
Señor, y también te pido perdón si mis ancestros lo hubieran hecho, Señor. Mi padre, mi madre, mis abuelos hubieran maldecido a sus padres o a sus madres. Pido perdón por ellos. Y Señor, yo oro que tu sangre limpie todo pecado y que ninguna maldición de sangre vaya a caer ni sobre mí ni sobre mis generaciones. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén